Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung, ¿alguna vez te has preguntado por qué la felicidad parece escurrirse entre tus dedos, incluso cuando alcanzas todo lo que deseabas? ¿Te has cuestionado por qué algunas personas encuentran alegría en las cosas más simples, mientras otras acumulan logros y permanecen vacías? O quizás has reflexionado sobre cómo ciertas personas parecen irradiar una alegría que viene de dentro, independientemente de las circunstancias externas. En este video, comprenderás por qué la búsqueda incesante de la felicidad a menudo nos aleja de ella. Descubrirás cómo la verdadera alegría emerge cuando dejamos de perseguirla como un objeto externo. Y reconocerás los patrones inconscientes que sabotean tu capacidad de sentir plenitud genuina. Aprenderás a mirar hacia adentro y encontrar la fuente inagotable de alegría que siempre ha estado ahí. Aquello que buscas afuera siempre ha estado dormido en tu interior. Existe un secreto ancestral sobre la felicidad que Carl Jung reveló en su obra, algo tan contraintuitivo que desafía todo lo que nos han enseñado sobre cómo ser feliz. Es una verdad que muchos sospechan, pero pocos tienen el coraje de aceptar plenamente, y transforma completamente nuestra relación con la felicidad. A lo largo de este viaje, exploraremos portales de conciencia que revelan caminos poco transitados hacia una alegría que no depende de circunstancias externas. Y quédate hasta el final para descubrir la sorprendente revelación sobre lo que realmente sucede cuando dejamos de perseguir la felicidad como una meta. Vamos a empezar. La mayoría de nosotros fuimos criados creyendo que la felicidad es algo que debe ser alcanzado, conquistado, perseguido. Un estado futuro que depende de condiciones externas. Una recompensa por hacer las cosas correctas. Pero la psicología profunda de Jung nos invita a cuestionar esta premisa fundamental. Imagina a alguien que dedica toda su vida a acumular las condiciones supuestamente necesarias para ser feliz. Más dinero, mejor apariencia, reconocimiento social, relaciones perfectas. Esta persona corre de objetivo en objetivo, siempre pensando, cuando tenga esto, seré feliz. Alcanza una meta, siente una breve satisfacción, y enseguida su mirada se fija en el próximo horizonte. Algo sigue faltando. La sensación de vacío regresa, más sutil, más perturbadora. ¿Conoces esta sensación? Siempre posponer la alegría para un momento futuro que nunca llega plenamente. La paradoja que Jung descubrió es que esta propia búsqueda, constante posponer la felicidad para cuando las condiciones sean perfectas, es justamente lo que nos impide experimentarla en el presente. Cuanto más perseguimos la felicidad como objeto, más se aleja. La verdadera alegría no es algo que deba ser alcanzado, sino reconocido. No es un destino, sino una forma de caminar. No es un estado permanente, sino una apertura al flujo completo de la experiencia humana. Es como si estuviéramos constantemente mirando hacia el horizonte, buscando el sol, sin darnos cuenta de que su luz ya nos toca la piel. La felicidad no es algo que deba ser encontrado allá afuera. Es una cualidad de presencia que ya existe dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Buscamos en el mundo aquello que solo el corazón puede ofrecer. Este entendimiento contradice casi todo lo que nuestra cultura nos enseña sobre la felicidad. Somos bombardeados con mensajes que insisten en que la alegría está en un nuevo producto, un logro, una aprobación externa, un cuerpo diferente, un estatus social. Pero Jung percibió que esta búsqueda externa es en realidad un síntoma, una proyección de un vacío interior que intentamos llenar con cosas que nunca podrán satisfacerlo. Y quizás este sea el primer paso para una comprensión más profunda. Reconocer que la felicidad no es algo que persigues o conquistas, es algo que permites emerger cuando dejas de huir de ti mismo. Imagina a una persona que parece tenerlo todo: éxito profesional, riqueza material, relaciones aparentemente perfectas, pero que, al cerrar la puerta de su casa por la noche, siente un vacío inexplicable. Un sentimiento de que, a pesar de todos los logros,
algo esencial falta. Esta es la experiencia de quien vive bajo el velo ilusorio de la felicidad externa. El mundo moderno nos ha entrenado para buscar satisfacción en lugares que nunca podrán verdaderamente llenarnos. Compramos, conquistamos, acumulamos, y en cada nuevo ciclo sentimos solo un breve momento de placer, pronto reemplazado por la necesidad de más. Es como intentar llenar un cubo con agujeros. Nunca es suficiente porque buscamos en el lugar equivocado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la satisfacción de un deseo material dura tan poco? ¿Por qué la euforia de un logro se disipa tan rápidamente? Jung comprendió que esto sucede porque confundimos los símbolos externos de plenitud con la plenitud misma. Confundimos el mapa con el territorio. La casa bonita, el coche nuevo, el reconocimiento profesional, nada de eso es inherentemente problemático. El problema surge cuando proyectamos en ellos la capacidad de llenar un vacío que solo puede ser llenado de adentro hacia afuera. Lo que buscamos en realidad no son los objetos en sí, sino lo que imaginamos que representan: seguridad, amor, pertenencia, valor propio. Y estos son estados internos que ninguna adquisición externa puede garantizar permanentemente. Uno de los descubrimientos más profundos de Jung es que la psique busca la completitud, no la perfección. Y esa completitud implica integrar todas las partes de nosotros mismos, incluidas aquellas que preferimos mantener en la sombra, lejos de la conciencia. Aquello que negamos en nosotros mismos determina nuestro destino. El camino hacia una alegría auténtica pasa necesariamente por el encuentro con nuestra sombra. Todo aquello que reprimimos, negamos o consideramos inaceptable en nosotros mismos. Pues no podemos ser verdaderamente felices mientras partes significativas de quienes somos permanecen exiliadas de nuestra conciencia. Cuando buscamos la felicidad perfecta, sin espacio para la tristeza, la ira, el miedo o el dolor, creamos una división artificial en nosotros mismos. Y esta fragmentación interna es justamente lo que produce un sentimiento de incompletud, de algo que falta, incluso cuando todas las condiciones externas parecen ideales. Imagina a alguien que creció aprendiendo que expresar ira es inaceptable. Esta persona desarrolla una persona agradable, conciliadora, siempre sonriendo. Pero su ira no desaparece, simplemente es empujada a la sombra, al inconsciente. Cuanto más esta persona intenta ser feliz y positiva, más esta energía reprimida encuentra maneras indirectas de manifestarse. En enfermedades psicosomáticas, en explosiones desproporcionadas por pequeñas frustraciones, en sueños perturbadores. Esta persona puede parecer feliz a los ojos externos, pero internamente vive un conflicto constante, una guerra civil entre lo que se permite ser y lo que reprimió. Y ningún logro externo podrá resolver ese conflicto, solo el coraje de enfrentar e integrar aquello que fue negado. ¿Alguna vez has notado cómo patrones dolorosos se repiten en tu vida, incluso cuando conscientemente deseas algo diferente? Jung observó que no podemos trascender aquello que no enfrentamos. La verdadera alegría no viene de negar las partes difíciles de ser humano, sino de abrazarlas con conciencia y compasión, de integrar tanto la luz como la sombra en una totalidad más completa. La felicidad auténtica incluye la capacidad de sentir toda la gama de emociones humanas, sin ser dominado por ellas. No es ausencia de dolor, sino una capacidad de estar presente con todo lo que surge, tanto lo placentero como lo doloroso, reconociendo que ambos son parte de la totalidad de la experiencia humana. Existen fuerzas poderosas dentro de nosotros que operan más allá de nuestra conciencia. Los arquetipos, como Jung los llamaba. Estos patrones universales de la psique humana pueden tanto guiarnos hacia la integridad como bloquear nuestro camino hacia la verdadera alegría. Uno de los principales arquetipos, una de las cosas que nos impiden experimentar la felicidad genuina, es la persona, la máscara social que desarrollamos para adaptarnos a las expectativas externas. Cuando nos identificamos demasiado con nuestra persona, perdemos contacto con nuestra naturaleza auténtica, siempre preocupados por lo que piensan los demás.
nunca verdaderamente relajados en nuestra propia piel. Imagina a alguien que construyó su identidad enteramente alrededor del éxito profesional y la imagen de competencia. Esta persona vive en constante ansiedad por mantener esta imagen, temiendo que cualquier fallo revele una supuesta inadecuación fundamental. Incluso cuando alcanza reconocimiento externo, se siente como una impostora, pues sabe inconscientemente que está presentando solo una faceta limitada de quien realmente es. Otro arquetipo que frecuentemente bloquea nuestra capacidad de sentir alegría genuina es el crítico interior, esa voz interna que constantemente juzga, compara y encuentra fallas. Esta figura interna a menudo incorpora los estándares imposibles y mensajes limitantes que internalizamos desde la infancia. ¿Reconoces esa voz en tu propia experiencia? Aquella que susurra que no eres suficiente, que deberías ser mejor, hacer más, ser diferente. También está el arquetipo de la niña herida, que carga nuestras experiencias no procesadas de vulnerabilidad y dolor. Cuando no reconocemos y acogemos esta parte, buscamos inconscientemente compensaciones externas para un vacío que solo puede ser llenado con conciencia y compasión interna. Y no podemos olvidar al perfeccionista, aquel que nunca está satisfecho, que siempre cree que la felicidad está un poco más allá, cuando finalmente alcancemos un estándar imposible de perfección. Este arquetipo nos mantiene en un estado constante de insatisfacción, incapaces de apreciar lo que ya tenemos o quienes ya somos. Jung observó también el poder del arquetipo del héroe, aquel que busca superar desafíos, conquistar obstáculos y probar su valor a través de logros. Este arquetipo puede inspirarnos a crecer y trascender limitaciones, pero también puede mantenernos atrapados en un ciclo interminable de lucha, nunca permitiéndonos descansar en la simplicidad del momento presente, donde a menudo reside la verdadera felicidad. O considera el arquetipo de la víctima, que ve la vida como una serie de injusticias perpetuas, siempre encontrando razones para el sufrimiento en el comportamiento de los demás o en las circunstancias externas. Este patrón arquetípico, cuando es inconsciente, nos roba nuestra sensación de agencia y nuestra capacidad de elegir cómo responder a las inevitables dificultades de la vida. Existe además el saboteador interno, aquella parte de nosotros que parece programada para destruir nuestras posibilidades de felicidad justamente cuando estamos a punto de experimentarla. Este arquetipo frecuentemente surge cuando nos acercamos a una nueva posibilidad de alegría o realización, como si algo en nosotros temiera la propia felicidad que conscientemente deseamos. Nuestros carceleros más severos son invisibles y habitan dentro de nosotros. Jung nos enseña que la libertad, y por lo tanto, la verdadera felicidad, comienza con el reconocimiento de estos patrones arquetípicos que gobiernan nuestra vida desde el inconsciente. Al traerlos a la luz de la conciencia, disminuimos su poder automático sobre nosotros y ganamos la capacidad de relacionarnos con ellos de manera más flexible y consciente. La jornada hacia la felicidad auténtica no se trata de eliminar estos arquetipos, sino de reconocerlos, comprender sus necesidades subyacentes e integrarlos en una totalidad más equilibrada y consciente. Somos seres de múltiples facetas, contradicciones internas, complejidades y paradojas. La psicología profunda de Jung nos invita a dejar de lado fantasías infantiles de una felicidad sin matices, perfecta y permanente, y abrazar la rica textura de quienes realmente somos. Imagina a alguien que dedicó su vida entera a ser racional, práctico y controlado, negando cualquier expresión de emoción o vulnerabilidad. Esta persona puede haber logrado mucho en términos de seguridad y estabilidad, pero siente un inexplicable vacío interior. Lo que falta no es un logro externo más, sino el coraje de abrazar partes negadas de sí mismo, su sensibilidad, sus emociones, su capacidad para una intimidad auténtica. Aceptar la complejidad interior significa reconocer que somos seres multidimensionales, que podemos ser tanto fuertes como vulnerables, tanto racionales como intuitivos, tanto independientes como necesitados de conexión.
y que la verdadera felicidad emerge no de elegir un lado de estos pares, sino de abrazar la tensión creativa entre ellos. ¿Ya notaste cómo intentas eliminar ciertas partes de tu experiencia, ciertos rasgos de personalidad, ciertas emociones, con la esperanza de ser más feliz? Jung observó que la negación de nuestra complejidad interna es una de las principales causas de sufrimiento psíquico. Cuando intentamos vivir solo de acuerdo con nuestro ideal de quienes deberíamos ser, perdemos acceso a recursos vitales, a la sabiduría y a la energía que residen en las partes que negamos. La felicidad auténtica no viene de ser una versión simplificada y filtrada de nosotros mismos. Viene de abrazar la totalidad de quienes somos, con compasión y curiosidad. Viene de comprender que nuestras contradicciones no son fallos a eliminar, sino polaridades creativas que, cuando se mantienen en tensión consciente, generan una vida rica y significativa. Cuando aceptamos nuestra complejidad interior, descubrimos que la plenitud siempre estuvo a nuestro alcance. Esta aceptación no es resignación pasiva, sino un profundo acto de coraje. Es el reconocimiento de que la vida, y nosotros mismos, somos más complejos y multifacéticos que cualquier ideal simplista de perfección, y que hay una belleza y una sabiduría en esa complejidad que excede con mucho la estrechez de una felicidad basada en la negación y la represión. Una de las contribuciones más profundas de Jung fue su comprensión de que el sufrimiento no es solo un obstáculo a superar, sino potencialmente un portal hacia una mayor conciencia y significado. Que nuestras heridas no son solo limitaciones, sino también fuentes potenciales de sabiduría y compasión. Imagina a alguien que atravesó una pérdida devastadora. Inicialmente, esa persona puede sentirse completamente destrozada por el dolor, incapaz de imaginar cómo podría volver a sentir alegría. Pero con el tiempo, al procesar conscientemente esa experiencia, en lugar de solo intentar escapar de ella, algo sorprendente comienza a suceder. Nuevas dimensiones de sensibilidad se abren, una apreciación más profunda por lo que realmente importa emerge. Una capacidad ampliada para una conexión humana auténtica se desarrolla. No es que la pérdida en sí misma sea positiva, sino que la jornada a través de ella, cuando se aborda con conciencia, puede transformar a esa persona de maneras que nunca serían posibles sin este paso por el valle oscuro. El sufrimiento, cuando se hace consciente y se integra, puede ser un catalizador para lo que Jung llamaba individuación, el proceso por el cual nos volvemos más plenamente nosotros mismos, más integrados, más completos. ¿Ya observaste cómo algunas de las experiencias más desafiantes de tu vida también te trajeron algunos de los más profundos aprendizajes? Jung descubrió que nuestro sistema psíquico busca naturalmente equilibrio e integridad. Así, cuando aspectos de nuestra experiencia son reprimidos o negados, tienden a expresarse de otras formas, a menudo a través del sufrimiento, que sirve como un llamado para prestar atención a lo que fue descuidado. Nuestras heridas son portales hacia nuestra alma cuando las atravesamos con conciencia. La felicidad auténtica, por lo tanto, no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de relacionarse con él de manera consciente y transformadora. Es comprender que nuestra jornada no se define por los altibajos que experimentamos, sino por el significado que creamos a través de ellos. Esto no significa glorificar el sufrimiento o buscar el dolor como camino hacia el crecimiento. Significa reconocer que, cuando el sufrimiento surge inevitablemente en nuestras vidas, tenemos la opción de usarlo como catalizador para una mayor conciencia, en lugar de intentar simplemente escapar de él a cualquier costo. Una de las dimensiones menos comprendidas de la felicidad está relacionada con la integración de lo masculino y lo femenino interior. Jung identificó estos principios arquetípicos en cada psique humana, independientemente del género biológico, el animus, principio masculino, y el ánima, principio femenino. Cuando estas energías están en desequilibrio o desconectadas dentro de nosotros, experimentamos una sensación de incompletud que ninguna circunstancia externa puede realmente resolver.
Imagina a un hombre que se identifica exclusivamente con cualidades tradicionalmente masculinas: racionalidad, objetividad, acción, independencia, mientras reprime cualidades asociadas a lo femenino como la receptividad, la conexión emocional, la intuición y la fluidez. Este hombre puede alcanzar un gran éxito en el mundo externo, pero se siente extrañamente vacío, incapaz de formar conexiones emocionales profundas, desconectado de su propia sensibilidad e intuición. O considera a una mujer que ha negado sus aspectos más asertivos, su capacidad para establecer límites claros y su fuerza interior, identificándose solo con cualidades receptivas y acogedoras. Ella puede sentirse constantemente agotada, utilizada por los demás, incapaz de manifestar sus objetivos y visión en el mundo. En ambos casos, la felicidad plena permanece ilusoria, sin importar cuántas condiciones externas favorables se reúnan, porque una parte esencial del ser permanece en la sombra, no reconocida y no integrada. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas cualidades que admiras o envidias en otras personas pueden representar partes de ti mismo que no reconoces o no has desarrollado? Jung observó que frecuentemente proyectamos en los demás, especialmente en las parejas románticas, aspectos de nuestro propio ánimus o ánima que no reconocemos en nosotros mismos. Buscamos fuera aquello que no reconocemos dentro. Y esta proyección, aunque inicialmente emocionante, acaba convirtiéndose en una fuente de dependencia, decepción y conflicto. El matrimonio interior precede al matrimonio exterior. Sin él, buscamos en el otro lo que solo podemos encontrar en nosotros mismos. La verdadera felicidad relacional emerge cuando comenzamos a recoger esas proyecciones y a reconocer tanto lo masculino como lo femenino como dimensiones internas de nuestra propia psique. Cuando cultivamos una relación consciente con estos aspectos de nosotros mismos, nos volvemos más completos, menos dependientes de otros para llenar nuestros vacíos internos. Este matrimonio sagrado interior, como Jung lo llamaba, no se trata de eliminar diferencias o negar la importancia de las relaciones, sino de convertirnos en parejas más íntegras y auténticas, capaces tanto de dar como de recibir, tanto de hablar como de escuchar, tanto de actuar como de ser. Cuando dormimos, algo extraordinario sucede. El velo entre el consciente y el inconsciente se vuelve más fino, y recibimos mensajes de la profundidad de nuestra psique en el lenguaje simbólico de los sueños. Jung descubrió que los sueños no son meros residuos de la actividad diurna, sino comunicaciones significativas del inconsciente, frecuentemente señalando aspectos de nosotros mismos y de nuestra vida que necesitamos reconocer para encontrar plenitud. Imagina a alguien obsesionado con el éxito material y el reconocimiento externo, que repetidamente sueña con una casa abandonada que contiene habitaciones inexploradas llenas de tesoros olvidados. Este sueño puede estar comunicando simbólicamente que, a pesar del enfoque externo de esa persona, hay riquezas interiores, cualidades, talentos, capacidades para el significado y la alegría que han sido descuidadas en su búsqueda unilateral de éxito exterior. O considera a alguien atrapado en una relación que ya no sirve a su alma, pero que tiene miedo de dejarla. Esta persona puede soñar repetidamente con la necesidad de huir de un lugar sofocante, o con nuevos caminos que se abren, o con una figura que la guía hacia territorios desconocidos. Estos sueños pueden estar proporcionando orientación y coraje para una transición necesaria, señalando una felicidad más auténtica más allá del miedo familiar. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos sueños permanecen vívidamente en tu memoria, como si quisieran comunicar algo importante que tu mente consciente no está reconociendo? Jung observó que el inconsciente frecuentemente se comunica a través de los sueños para compensar actitudes unilaterales de la conciencia, intentando restaurar un equilibrio psíquico más saludable. Cuando ignoramos consistentemente estas comunicaciones, tendemos a sentirnos cada vez más desconectados de nosotros mismos, vagamente insatisfechos, incluso cuando todas las condiciones externas para la felicidad parecen estar presentes.
Nuestros sueños son cartas del alma dirigidas a la conciencia, guiándonos de vuelta a nuestra entereza. Prestar atención a esta sabiduría onírica no es solo una curiosidad esotérica, sino una práctica concreta para cultivar una relación más profunda con nuestra propia psique. Al honrar y reflexionar sobre nuestros sueños, comenzamos a percibir patrones, temas recurrentes, símbolos personales, figuras arquetípicas que emergen repetidamente. Y a través de esta práctica, obtenemos valiosos conocimientos sobre lo que realmente alimenta nuestra alma, así como lo que nos mantiene atrapados en patrones que no sirven a nuestra felicidad más profunda. Uno de los descubrimientos más fascinantes y contraintuitivos de Jung fue el fenómeno de la sincronicidad, coincidencias significativas que parecen conectar nuestro mundo interno con eventos externos de manera acausal, pero profundamente significativa. Estos momentos a menudo surgen como señalizadores en nuestra jornada, apuntando a una plenitud que trasciende la separación entre el yo interior y el mundo exterior. Imagina a alguien contemplando un cambio importante de carrera, sintiéndose simultáneamente atraído por la posibilidad y aterrorizado por el riesgo. Esta persona, al caminar pensativa por un parque, encuentra un libro abandonado en un banco, exactamente el libro que inspiró su pasión original por el campo que está considerando. O recibe una llamada inesperada de un antiguo mentor justamente en ese momento crítico de decisión. Estos eventos sincrónicos no prueban qué camino seguir, pero frecuentemente despiertan un sentimiento de significado y conexión más amplia. Una sensación de que, de alguna manera, el universo está respondiendo a nuestro diálogo interno más profundo. O considera a alguien luchando con el duelo después de una pérdida significativa, cuestionando si la vida aún puede tener sentido. Esta persona puede empezar a notar patrones repetidos. Tal vez una determinada especie de pájaro aparece en momentos emocionalmente intensos, o canciones significativas suenan por casualidad en momentos cruciales. Estos eventos pueden crear un puente entre el mundo interno de significado y el mundo externo de eventos aparentemente aleatorios. ¿Alguna vez has experimentado coincidencias tan significativas que parecían casi imposibles de explicar como mero azar? Jung percibía la sincronicidad no como algo sobrenatural, sino como una manifestación del principio de unus mundus, la idea de que, en un nivel profundo, psique y materia emergen de una misma fuente. Estos momentos sincrónicos frecuentemente surgen en períodos de transformación, cuando estamos en el umbral entre un viejo modo de ser y uno nuevo. Cuando nuestra alma está alineada con su propósito más profundo, el universo parece conspirar a nuestro favor. Prestar atención a estos momentos no significa abandonar el pensamiento crítico, sino expandir nuestra sensibilidad para incluir dimensiones de significado que van más allá de la causalidad lineal. Estos eventos sincrónicos frecuentemente traen consigo una sensación de justeza, una confirmación visceral de que estamos en el camino correcto, aunque ese camino no sea el que nuestra mente consciente había planeado. La verdadera felicidad, desde esa perspectiva, no es solo un estado interno aislado, sino una sensación de estar en flujo significativo con la vida mayor que nos rodea, participando conscientemente en un universo que, de alguna forma misteriosa, responde a nuestra búsqueda de significado y plenitud. Una de las contribuciones más profundas de Jung fue su comprensión del proceso de individuación, la jornada a través de la cual nos volvemos progresivamente más conscientes, más integrados y más auténticamente nosotros mismos. Este proceso no es una línea recta hacia un ideal fijo, sino una espiral que nos lleva repetidamente a confrontar aspectos no reconocidos de nosotros mismos, integrarlos y emerger con mayor completud. Imagina a alguien que siempre se ha identificado como una persona racional, controlada y práctica. En determinado momento de la vida, esa persona comienza a soñar recurrentemente con aguas profundas, con criaturas salvajes, con tormentas emocionales. Sus estructuras cuidadosamente construidas comienzan a temblar.
Lo que antes parecía cierto, ahora parece vacío de significado. Esta es la llamada a la jornada del héroe interior, la invitación a dejar la zona de confort de la identidad familiar y explorar territorios desconocidos de la psique. Es una invitación que, inicialmente, casi siempre parece más una amenaza que una promesa de felicidad. Sin embargo, Jung observó que si aceptamos este llamado, en lugar de resistirnos a él, pasamos por una profunda transformación. No nos convertimos en la negación de lo que éramos antes, sino en una versión más amplia que logra abarcar tanto lo conocido como lo anteriormente desconocido, tanto lo luminoso como lo sombrío. ¿Ya has sentido que te están llamando a una versión más completa de ti mismo, incluso cuando este llamado inicialmente se presenta como crisis o incomodidad? La individuación no es un proceso que realizamos solos a través de la fuerza de voluntad. Es un movimiento natural de la psique hacia la completud que podemos facilitar a través de la conciencia, pero que fundamentalmente nos guía en lugar de ser guiado por nosotros. El héroe no es el que nunca cae, sino el que continuamente se levanta, transformado. La verdadera felicidad, desde la perspectiva junguiana, está intrínsecamente ligada a este proceso de volverse progresivamente más uno mismo. No la versión ideal, perfecta o socialmente aceptable de uno mismo, sino el ser complejo, contradictorio, imperfecto y maravillosamente único que eres en tu esencia. Esta felicidad no es un estado final a alcanzar, sino una cualidad que emerge naturalmente cuando estamos alineados con nuestro camino de individuación, cuando ni huimos de las sombras ni nos identificamos totalmente con ellas, sino que las integramos en una conciencia más amplia. En el centro de la psicología junguiana se encuentra el concepto del self, no el ego consciente con el que normalmente nos identificamos, sino un centro organizador más profundo de la totalidad psíquica que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Jung percibía el self como la fuente de la verdadera alegría, una alegría que no depende de circunstancias externas, sino que emerge de un sentido de alineación con nuestro ser más profundo. Imagina a alguien que ha pasado toda su vida buscando validación externa, éxito, reconocimiento, admiración, solo para descubrir que esos logros, aunque momentáneamente satisfactorios, nunca llenaron un vacío fundamental. Este vacío no es un defecto o una carencia, sino el llamado del self a una relación más consciente con nuestra propia profundidad. Cuando comenzamos a dirigir nuestra atención hacia adentro, no de manera narcisista, sino con genuina curiosidad y apertura, algo sorprendente sucede. Descubrimos que el self ya contiene todo lo que proyectamos en el mundo externo como objetos de deseo: seguridad, sabiduría, creatividad, amor, propósito. No es que las manifestaciones externas de estas cualidades no sean importantes, sino que su capacidad para satisfacernos depende de nuestro reconocimiento de su fuente interior. ¿Ya has experimentado momentos de inesperada plenitud y claridad que parecían venir de una fuente más profunda que tus pensamientos habituales? Jung observó que el self frecuentemente se comunica a través de símbolos de totalidad: el círculo, la mandala, la piedra preciosa, el niño divino, el sabio interior. Estos símbolos emergen espontáneamente en sueños, fantasías y expresiones artísticas, especialmente en momentos de transición y transformación, señalando la presencia y la orientación de esa inteligencia más profunda. Imagina a alguien que, tras años de búsqueda externa, comienza a meditar regularmente. Inicialmente, la práctica parece solo un ejercicio de concentración, pero con el tiempo, momentos de silencio interior revelan una presencia más amplia, una sensación de estar en casa dentro de sí mismo. Esta persona comienza a soñar con mandalas, con jardines circulares, con una joya enterrada que finalmente es descubierta. En la vida cotidiana, el self se manifiesta en aquellos momentos en que nos sentimos verdaderamente presentes, cuando una actividad nos absorbe tan completamente que el tiempo parece desaparecer, cuando experimentamos un sentido de conexión que trasciende nuestro aislamiento habitual. Son momentos fugaces para la mayoría de nosotros, pero apuntan
a una posibilidad más continua de vivir desde ese centro. La conexión con el self no exige abandonar nuestra vida normal o retirarnos del mundo. De hecho, Jung enfatizaba que el verdadero proceso de individuación nos lleva no lejos del mundo, sino a una relación más auténtica y creativa con él. El self no está separado de la vida común, es la fuente más profunda de la propia vida que fluye a través de nosotros. Lo que buscamos en mil lugares está sentado silenciosamente en el centro de nuestro ser. Este centro no está en otro lugar, no necesita ser creado o alcanzado, solo reconocido, y cada vez que volvemos nuestra atención hacia él, fortalecemos nuestra capacidad de habitar ese espacio de plenitud, incluso en medio de los desafíos y complejidades de la vida cotidiana. El tesoro que buscas ya está dentro de la caverna que temes explorar. La verdadera alegría desde esta perspectiva es menos una emoción y más un reconocimiento de que somos más vastos, más profundos y más conectados de lo que nuestra identidad consciente normalmente percibe. Es la experiencia de conocer, no solo intelectualmente, sino visceralmente, que pertenecemos a un todo mayor y que nuestra jornada individual, con todas sus luchas y triunfos, tiene significado dentro de ese contexto más amplio. Ahora llegamos al momento de unir los hilos de esta jornada, de revelar el secreto de la felicidad que prometimos al principio, y quizás ya hayas intuido cuál es. La verdadera felicidad no es algo que alcanzamos cuando todas las condiciones son perfectas, sino una cualidad de presencia consciente que emerge cuando nos abrimos a la totalidad de lo que somos. La felicidad que buscamos fuera, en los logros, en las posesiones, en el reconocimiento, es solo un reflejo distante de la plenitud que ya existe dentro de nosotros, esperando ser reconocida. No es algo a ser perseguido, sino algo a ser permitido. Recuerda a la persona que corría de objetivo en objetivo, siempre posponiendo la alegría para un momento futuro que nunca llegaba plenamente. Lo que no percibía es que cada logro traía solo una satisfacción temporal, porque lo que realmente buscaba no era el objeto externo, sino la conexión interior que había perdido. La paradoja que Jung descubrió y que revelamos ahora es que dejamos de perseguir la felicidad como meta y comenzamos a permitir que emerja naturalmente cuando abrazamos nuestra totalidad, sombra y luz, fuerza y vulnerabilidad, alegría y tristeza. Reconocemos nuestros arquetipos internos y aprendemos a relacionarnos conscientemente con ellos, en lugar de ser inconscientemente controlados por ellos. Integramos nuestro masculino y femenino interior en un matrimonio sagrado interno. Prestamos atención a la sabiduría de nuestros sueños y a las sincronicidades que señalan un significado más profundo. Nos embarcamos valientemente en el viaje de la individuación, convirtiéndonos progresivamente más en nosotros mismos, y nos abrimos al sí mismo, el centro de la totalidad psíquica, que es la verdadera fuente de alegría auténtica. Cuando dejamos de perseguir la felicidad como un objeto y permitimos que emerja como una expresión de nuestra totalidad, descubrimos que siempre estuvo presente, no como una emoción permanente, no como una ausencia de desafíos o sufrimiento, sino como una cualidad de presencia consciente que puede abarcar toda la gama de la experiencia humana. La verdadera felicidad, por lo tanto, no es un destino, sino una manera de caminar, una manera que honra tanto la luz como la sombra, tanto lo conocido como el misterio, tanto la individualidad como la conexión. Y quizás lo más sorprendente de todo, cuando dejamos de hacer de la felicidad nuestra meta y nos abrimos al viaje completo de la vida con conciencia y presencia, descubrimos que la alegría que buscábamos siempre estuvo aquí, no como un estado permanente, sino como una capacidad innata de encontrar significado y belleza, incluso en los momentos más desafiantes. Esta es la sabiduría que Jung nos ofrece, no una fórmula simplista para un estado idealizado de perfección, sino una invitación a una vida vivida en plenitud consciente. Una vida donde la felicidad no es solo una emoción fugaz, sino una capacidad constante de estar presente para todo lo que surge, con apertura,
curiosidad y compasión. Si este